cada vez que tenía una avería, los técnicos decían, uy, cuídela que esto es una maravilla, la que hacemos ahora no se parecen. Pues un día mi mujer dice, la Zanussi, digo, dame la garantía. ¿La garantía? Después de 30 y tantos años. Sí, allí está la fecha de fabricación, el número de fabricación, el modelo. Bueno, la señorita del servicio técnico me tomó nota y dice, le llamará el técnico. Cuando me llamó el técnico, me dice, ¿usted tiene una Zanussi modelo tal de tal año? Sí. Enhorabuena. Vale. Sí, pero ahora no va. ¿Qué le pasa? Y yo esa pregunta me la esperaba. Y como me la esperaba, cuando entré en el laboratorio, después de hacer mis programaciones y contactar con la mente universal, entré allá con la imaginación, no entendía nada. Y veo cables, y veo el tambor, y veo la suspensión, y veo... Y digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y al final, como si fuera un humano, yo, ¿qué le pasa? Y estuve así un rato, y me viene una palabreja. Sí. Programador. Ostras, programador. Tome nota. El día que me llamó el tío, me preguntó, ¿qué le pasa a su lavadora? No lo sé, pero me imagino que es el programador. No digo nada. El día señalado, yo abro y sube un señor con un maletín en una mano y con una pieza que se me antojó de plástico en la otra. Hola, buenos días, ¿dónde está? Llegó allí, desmontó aquella pieza, puso la que traía a la mano, vio que funcionaba, no estuvo ni 10 minutos. Dice, mire, le cobro desplazamiento y le voy a cobrar media hora. Tengo otro aquí en la misma calle. ¿Cuánto dinero me ahorró aquel día la palabreja programador? Podría ser que estuviera 2 horas y no encontraría. Y me dijera, lo tengo que llevar al taller para darme presupuesto. Y dije, sí, no, eso no. Pero hubiera pagado 2 horas. Cuando llevas el coche al taller, el mecánico siempre se pone lo peor, porque somos así de negativos. No sé, ya veremos a ver. No veas. Pero si es el taller oficial no te dejan entrar. Pero un taller particular, yo entro en mi laboratorio y él pone el coche en el elevador. A ver. Y yo gasto energía para el técnico que acierte, que no pierda tiempo, que tenga la intuición y que el coche le responda, mira, sé lo que es. Lo hago siempre. Y mi bolsillo lo agradece. Bien.